uno va aprendiendo que el precio y el valor son cosas distintas y a veces es difícil ponerle un precio a lo que te estás haciendo. Uno se cuestiona, oye, ¿van a valorar realmente mi trabajo? La serie Conversores sigue avanzando, ahora con lo mejor de la conversación que tuvimos hace poco con la acuarelista y retratista Paula Mora, quien a base de atrevimiento y búsqueda de oportunidades ha logrado desarrollar una propuesta artística en constante crecimiento que llama cada vez más la atención tanto de expertos como del público en general. Siempre me gustó el tema del dibujo, pero nunca lo pensé como, o sea, en ese momento nunca lo pensé como trabajo. No sé si por la idiosincrasia de la sociedad, que te lleva para otras cosas. En ese entonces también me gustaba el área de la salud, entonces en ese momento me incliné para esa área. Porque siempre fui consciente de que aquí en Chile el tema del arte siempre ha sido caro, los materiales, entonces dije, ya, cuando esté trabajando voy a darme el gusto de tomar un curso. Y soy kinesióloga, por eso también creo que puede ser que me guste dentro del arte el tema de la figura humana, el retrato. Cuando estaba en el liceo también tuve como una introducción al retrato, a lápiz, una profesora de artes plásticas nos hizo y que me quedó gustando más aún y quería irme como para esa área. Bueno, pasó el tiempo, como te digo, saqué mi carrera, empecé a trabajar y hice el curso. Dije, ya, este es el momento, tengo las lucas y voy a hacer el curso. Y partí con un curso de retrato a grafito y luego de a poco comencé a introducirme a la acuarela, que es lo que estoy enfocada al día de hoy. Pero sigo enfocada también al área de los retratos, principalmente, tanto de personas como de mascotas. En este momento estoy enfocada a eso, al servicio de retrato, a pedido, digamos. Y dije ya, empecé a verlo más como, a dedicarme más tiempo a eso, porque antes de eso estaba entre el trabajo y aprendiendo las técnicas. Así que cuando llegó este curso, en verdad, fue clave, en verdad, llegó en el momento preciso, cuando ya yo estaba también en un momento en que estaba con todas las posibilidades abiertas, con la esperanza, porque también pasé por un momento de bajoneo, por decirlo. Estaba costando un poco iniciar lo del arte, digamos, no es fácil acá en Chile. Por eso te digo, cuando llegó al curso, ya estaba saliendo de eso, digamos, llegó en el momento preciso. Bueno, pero mira, antes de que lleguemos al conversor, que vamos a hablar un par de preguntas de eso de todas maneras, me gustaría que profundizaras en, no sé si en uno, dos, o no sé si hay más hitos, tanto positivos como negativos en tu desarrollo como artista. Sí, justo como te digo, el salto lo menciono en la pandemia, porque fue cuando participé en mi primer concurso de acuarela. Dije, ya voy a arriesgarme, y se hizo un concurso con la Corporación Cultural de Viña, que se llamaba Pan de mi Alma, con temática libre. Entonces ahí participé con una acuarela de formato bastante grande, me tiré el salto nomás. Y participé, no gané premio ni nada, pero fue mi primera experiencia y fue bastante buena, porque en verdad todos los participantes eran un nivel bastante alto. Después de eso participé en otros concursos también y fui seleccionada también. Entonces el segundo concurso fue en el 2023 por una corporación que se llama Acuarelistas Chile, y participé con un paisaje. Quedé seleccionada y además como reseleccionada, porque el concurso eran 50 horas que tenían que quedar de 150 participantes. Quedé seleccionada dentro de esas 50 y luego hicieron una itinerancia de la misma exposición y ahí elegían de esos 50 17 trabajos más. Y ahí quedé seleccionada en estos 17. Y como te digo, compartiendo espacio con artistas que llevan tiempo, que son conocidos como acuarelistas. Entonces eso fue como, oye, sí puedo, porque es verdad que a veces uno mismo se tira para abajo, ¿no? Como que a veces no valora las capacidades que uno tiene. Y en cosas así, de repente te da como un impulso de decir, sí puedo. Después participé en otro concurso hace poco, en el 2024, y también quedé seleccionada con un paisaje, y acá también la misma corporación de mí. Entonces son hitos que están un poco alejados en el tiempo, pero son cosas que te motivan a decir, oye, tú no puedes. Y los momentos un poco más malos, ¿qué fue lo que te ocurrió? ¿Qué pasó en esos momentos en los cuales te cuestionaba? Yo lo veía ahí un poco más difícil. Partió por un tema personal con el otro trabajo, te digo.
fue una sensación como de fracaso, de no, de todo el esfuerzo que puse para eso y que después no rindiera fruto, me sentí con esa sensación de fracaso y por ende no tenía como pensar que podía fracasar igual en lo otro. Entonces, como que tenía un poco de miedo en ese sentido, de arriesgarme por un área que estaba recién empezando, también siendo consciente de que no es fácil acá en Chile, no hay mercado, digamos, entonces estaba con ese miedo de volver a fracasar. Y el tema de las mascotas, por ejemplo, que es lo que estoy más enfocada en estos momentos, es porque siempre en mi vida ha estado el tema de los animalitos, siempre ha sido algo significativo para mi familia y para mí. Entonces, tratando de unir también el arte con esa área que me significa tanto, llegué a eso, al tema del retrato de las mascotas. ¿Y cómo llegaste tú a empezar a darte a conocer, a hacerte un público? Después de la pandemia, junto con mi pareja, tratamos de cofundamos un espacio que se llama La Terraza Gráfica, que lo habilitamos dentro de una galería de arte. Entonces, a través de ese espacio también, de la publicidad de ese espacio, también empezamos a darnos a conocer los dos. Y bueno, a través de las redes sociales. Retomemos entonces ahora sí, ¿en qué estabas tú, o en qué momento de tu vida, o de tu carrera más bien, al momento de conocer Programa Conversor, y luego cómo ha sido tu experiencia dentro del programa? El programa Conversor llegó en un momento en el que yo estaba saliendo no lo voy a decir de depresión ni nada, porque tampoco es tan así, pero un momento de bajoneo, pasando a otra etapa en la cual estaba abriéndome a todas las posibilidades, con todas las ganas y la esperanza de que las cosas resulten, pero también queriendo aprender herramientas que no tenía, porque claro, hasta el momento eran un poco más con las herramientas que uno tiene a la mano, pero no con los conocimientos que te llevan a establecer estrategias, que eso es lo que faltaba bastante, para ser más efectiva poder llegar al público que realmente quiero llegar y poder hacer que esto crezca. Tengo muchas ideas ahora, con lo que estoy aprendiendo en el curso se fueron abriendo más posibilidades también, a medida que iba transcurriendo el curso, se me iban ocurriendo más ideas al respecto, cómo poder proyectarme a futuro. ¿Nunca tuviste enrollo con el cobrar por hacer un dibujo, por hacer arte en general? Sí, con cobrar me costaba el tema de cuánto ponerle un precio, porque bueno, uno va aprendiendo que el precio y el valor son cosas distintas y a veces es difícil ponerle un precio a lo que te están haciendo. Si es que uno se cuestiona, oye, ¿van a valorar realmente mi trabajo? ¿Me van a pagar lo que estoy pidiendo? Es complicado el tema, pero sí me costó al principio. Ahora un poco menos ya digo, ya no, pues si tiene que ser este valor, todo el tiempo que uno invierte en aprender, material, o puede ser algo, si uno se menosprecia o no valora su propio trabajo, menos se lo va a valorar el resto. Pero me costó al principio, sí. Es un tema. Por último, si nos quieres compartir alguna reflexión en base a tu experiencia, siempre hablando de la gestión y del trabajo artístico, por supuesto. Sí, no es fácil, porque hay que ser realista, no es fácil aquí en Chile, tampoco es imposible, pero sí creo que es necesario no solamente preocuparse de desarrollar tu arte y mejorar en la parte técnica o todo lo que tenga que ver con el arte, sino que es importante poder adquirir otro tipo de conocimientos como fue lo del programa. Preocuparse de estudiar cosas que de repente uno cree que no son necesarias, o como el marketing, todo lo que es con el tema de servicios puestos internos, que uno a veces en la mayoría de gente no tiene idea. Pero es tan importante en verdad poder no solamente enfocarse en lo artístico, sino que un poquito más allá, para hacerlo más profesional.